¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna español para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y espero que ya estén tan emocionados como yo de seguir con la práctica social que comenzamos en la sesión anterior. ¿Y ustedes cómo les ha ido con los cuentos de terror? Es un gusto que nos volvamos a encontrar en esta clase de la asignatura de lengua materna español para seguir aprendiendo juntos. Recuerden que estamos trabajando con la práctica social del lenguaje, escribir cuentos de misterio y terror para su publicación. Y en la clase anterior leímos el cuento La tinta roja de Elizabeth Rojas Samperio. Y a mí, pues no sé a ustedes, a mí me encantó. Y en ese sentido, es frecuente escuchar historias de misterio y de terror relacionadas con las escuelas. He tenido la oportunidad de escuchar de las y los alumnos varias historias de ese tipo y suelen ser muy ingeniosas. Siempre me ha sorprendido su creatividad. A esa edad, uno tiende a imaginar sucesos extraños o misteriosos cuando se va la luz, durante las tormentas nocturnas, en un lugar abandonado o si se escucha algún ruido o ves una sombra o un reflejo extraño. En un momento continuaremos dialogando sobre el asunto, pero primero escuchemos la segunda parte del cuento La noche del féretro del escritor mexicano Francisco Tario en la voz de la dramaturga Mónica Perea. La noche del féretro, por Francisco Tario, segunda parte. Es preciso que los hombres sepan que los féretros tenemos una vida interna sumamente intensa y que en nuestros escasos ratos de buen humor bromeamos o nos chanceamos unos con otros. Ante todo, tenemos nombre. Unos masculinos y otros femeninos, naturalmente, de acuerdo con nuestro sexo. Mientras permanecemos en el almacén, somos célibes. Sin embargo, estamos fatalmente destinados al matrimonio. Es decir, a lo que en el mundo común y corriente se designa con otro nombre estúpido, el entierro. Semejante acontecimiento es el más importante de nuestra vida, y de ahí que meditemos tan a menudo acerca del cónyuge que nos deparará la suerte. Buena prueba de esto último es que hoy, al salir rumbo al armatoste que me aguarda, un antiguo camarada se despidió de mí de esta forma: que el destino te conceda buena hembra y buena casa. Yo, que soy hombre, le respondí tristemente: sobre todo eso, amigo, buena casa para pasar el invierno. Ah, esas tumbas de tierra enlodadas y frías llenas de 1000 clases de bicharracos, glotones que trepan por nuestras espaldas y nos van destruyendo lentamente. Esas tumbas ignominiosas, endebles, en cuya superficie no hay flores ni hierba y sobre las cuales chapotea la lluvia sin piedad alguna. Esas tumbas tan pobres, tan solas, encaramadas allá sobre cualquier montaña o sumergidas en el corazón de un abismo. Cuando el automóvil se detuvo, observé que mi llegada despertaba un interés incomprensible. Se oyeron voces humanas de ¡el féretro! ¡el féretro! Alcé los ojos y vi un edificio cuadrado con 2 terrazas de piedra. Suspiré aliviado. 3 hombres vestidos ridículamente me transportaron hasta un suntuoso aposento en cuyos ángulos ardían los cirios. Esos malditos cirios que chisporroteaban continuamente abrazando nuestras entrañas con sus gotas de cera blanca. Tardé un buen rato, no obstante, en descubrir a mi cónyuge. Entretanto, tuve que realizar indecibles esfuerzos para contener la risa. Allí estaba yo, tendido sobre no sé qué mueble absurdo, y los hombres desfilaban ante mí con sus levitas y sus rostros descompuestos. Me miraban a hurtadillas y tosían o se alejaban rápidamente. Nadie se mantenía ecuánime en mi presencia, cual si yo fuera una especie de monstruo culpable de la muerte de los hombres. Una muchacha fresca y esbelta, que despedía un olor en extremo agradable y que había deseado para mí con toda el alma, prorrumpió al yerme: «¡Es tan terrible y tan negro!». Distinguí su pecho duro y alto, que se estremecía de terror, y la línea de su vientre suave bajo la tela infame.
Otra mujer, rubicunda y fea, cuchicheó una frase indulgente. «¿Y las manijas son de plata?» Pero he aquí que de pronto un chiquillo se me acercó y pregunta: ¿es para enterrar a papá? Sentí que el corazón me dejaba de latir dentro del pecho, que la cabeza me daba vueltas y que me hallaba abandonado en mitad de un túnel nauseabundo. ¿Cómo, para papá?, me dije. ¿No soy acaso un hombre? Quise gritar protestando. Quise incorporarme y echar a correr sin ningún rumbo, pero no pude. 4 pesadas manos cubiertas de vello me sujetaron por pies y cabeza, y no supe más de mí. Debí perder el sentido. Cuando desperté, un hombre gordo, hinchado, pestilente y rubio yacía sobre mis pobres huesos. Ardían los cirios en torno mío, salpicándome las ropas. Rezaba un sacerdote mirando por encima de sus anteojos a las mujeres bonitas. Unos gemían con ayes velados. Otros chillaban procazmente sin comprender el destino del hombre. Caían por tierra pétalos de flores. No pudiendo soportar más el oprobio de que era víctima, hice un sobrehumano esfuerzo y derribé el cadáver. Cayó con gran aparato, partiendo por la mitad un cirio que se apagó instantáneamente. Cayó con la cabeza hacia abajo, haciendo tronar el piso. Yo grité y no me oyó nadie. ¡No quiero! ¡No quiero! Todos se apresuraron a levantar al muerto, aunque pesaba demasiado. Estaba rígido y frío como un árbol. Me dio horror. Vi a lo lejos a la jovencita fresca, muy pálida y aterrada, con las manos sobre el descote. Su perfume me embriagó esta vez, removiendo mis instintos. Lograr poseerla, pensé con angustia. Pero de nuevo cayó a plomo sobre mí el hombre ventrudo y fétido, cuyo cuerpo parecía exactamente una vejiga. Me encogí de hombros y opté por dormirme. Dormirme como un novio impotente o tímido en su noche de bodas. Así lo hice, y soñé. Soñé con dulces muertas blancas, cuyos muslos temblaban sobre mi piel, con ricos sepulcros de mármol, muy ventilados y alegres. Soñé, y las imágenes sibaríticas me hicieron tanto mal que cuando abrí los ojos y vi penetrar el sol por las vidrieras, me sentí exhausto, vacío, postrado como deben sentirse los hombres después de una óptima noche de continuos placeres. Dario Francisco, La noche del féretro, en Mario Muñoz, selección y prólogo. ¿Qué les pareció el cuento? Espero que les haya encantado. ¿Y ustedes ya tienen listos sus materiales? ¿Ya tienen listo su libro de texto de español, su cuaderno y algo con qué tomar nota? Y ahora les voy a decir el propósito de esta sesión, que es que puedas emplear el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender a través de la lectura de cuentos de misterio y de terror, analizando la información y empleando el lenguaje para la toma de decisiones mediante el análisis de elementos y estructura de un cuento, como planteamiento, nudo y desenlace, así como las características, sentimientos y motivaciones del personaje de un cuento, el uso de la descripción en las narraciones de misterio y terror, la identificación de los protagonistas y antagonistas y la cronología de acontecimientos. Ahora sí, les cuento que mientras escuchaba el cuento La tinta roja, imaginé lo que habría sentido si yo hubiera estado con Roberto y con Mariano. El cuento me mantuvo en suspenso, esperando lo peor, y al final el desenlace me dejó intrigada, sobre todo por el mensaje que encontró Don Chuy, y me gustó que haya sido algo totalmente inesperado. Pero, ¿qué les parece si hacemos un breve análisis del cuento Tinta Roja? Para lo cual, te pido que vayamos a la página 61 de tu libro de texto y leamos y comentemos las preguntas. En equipos, comenten sobre el cuento La tinta roja. ¿Cómo comienza? ¿Qué pasa después? ¿En qué termina? ¿Cómo se logra mantener la atención del lector?
Al escribir cuentos se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. Por ejemplo, el uso de adjetivos al escribir. Sin adjetivos, la casa en el bosque. Con adjetivos, la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Y ahí lo vamos a poder ver ustedes en su pantalla más claramente. Vamos a primero hacer un análisis de cómo está estructurado el cuento La tinta roja. Primero tenemos el planteamiento. ¿Recuerdas qué estructura tiene un cuento? Ya lo estás viendo tú en tu pantalla y vamos a ver ahora que en el planteamiento Mariano y Roberto olvidaron su cuaderno en la escuela. Debían entregar una tarea y Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón. Ese fue el inicio del cuento. En este punto se presentan los personajes y los antecedentes de la historia. Después tenemos el desarrollo. En el desarrollo, Mariano se opuso argumentando que era de noche, había llovido, saltarían la barda para entrar, se escuchaban ruidos de los cuales no sabían su procedencia. Durante el desarrollo, aquí se presenta con claridad el tema y se ofrecen detalles fundamentales relacionados con los acontecimientos y los personajes. Después tenemos el clímax o nudo. El silencio era mayor que la oscuridad, pero se oían voces de niños. Llegaron a su salón, no encontraban los cuadernos y de repente se escucharon más voces y alguien los amenazó con una navaja, pero no había nadie. En esta parte suele recaer la mayor carga emotiva del cuento. Es el momento más crítico, con mayor tensión, donde ocurre algo decisivo que marcará el desenlace. Y finalmente, el desenlace, que Don Chuy encontró el piso del salón lleno de tinta roja y el pizarrón con rasguños. Halló también una nota cerca de los cuadernos de Mariano y Roberto. El desenlace se refiere al final del cuento, a la forma en la que concluye la historia, lo cual implica, solo en algunos casos, la solución del problema. Conocer la estructura tradicional del cuento y sus características nos permitirá redactar de forma más sencilla nuestro cuento. Esto también nos ayudará a definir a qué lectores irá dirigido nuestro cuento. También debemos ir construyendo a nuestros personajes, definir sus características psicológicas, físicas, sus historias de vida, etc. Pero antes de continuar, te invito a ver la siguiente cápsula con la escritora Ana Clavel, quien nos hablará sobre los cuentos de terror y de misterio. Pon mucha atención. Hola, soy Ana Clavel, escritora, y te voy a platicar un poco acerca de los cuentos de misterio y horror, terror. Pues son historias que en general se fabrican para tratar de explicar situaciones sobrenaturales o que rompen la lógica tradicional y que pues entre otros recursos provocan miedo. Esto las hace particularmente atractivas para todo tipo de público y pues por supuesto para un lector joven, como es tu caso. Yo empecé leyendo cuentos de misterio que tenían que ver mucho con las leyendas. Por ejemplo, la historia de La Llorona tiene una simiente de cuento de terror, aunque está referido, bueno, a un hecho de la colonia, a la historia de la conquista, pero en sí este personaje que de pronto aparece fantasmalmente gritando ¡ay, mis hijos!, pues evidentemente que tiene su carga de misterio y de terror. Cuentos que te pueden interesar porque logran armar una atmósfera muy mágica, muy misteriosa, son los de Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias, y te recomiendo en especial el cuento Un corazón delator, que pues da cuenta de la traición que de pronto puede hacer tu propio corazón respecto
a confesar un crimen. Por supuesto, hay historias como las de Sherlock Holmes, de detectives y de misterio, que también te van llevando a la búsqueda de un asesino, de un criminal, y por allí van tejiendo esos hilos que justamente te pueden mantener muy interesado en la lectura, y por eso es que el género de misterio, de terror, junto con también el género de aventura, son de los que más fácilmente pueden atraparte. En esas historias está también, por ejemplo, el caso de Drácula, las historias de vampiros, Nosferatu. Hay el caso, bueno, de la novela canónica de Bram Stoker, que es una novela que, aunque se vea así de gorda, te puede atrapar porque está fabricada tan maravillosamente que el personaje de Drácula lo terminas amando y no quieres que muera, al contrario, quieres que los que lo están persiguiendo no puedan conseguir su destrucción. Es tan importante el mito de los vampiros y de Drácula, explicando como estas fuerzas sobrenaturales o fuerzas de la naturaleza que de pronto invaden la realidad, como pueden ser las pandemias, que de pronto se ha vuelto tema que entra, por ejemplo, en este relato de Richard Matheson, que se llama Soy Leyenda, y que también te puede gustar y apasionar si piensas que aquí hay una historia que tiene que ver con una pandemia y un virus, como el que estamos ahora experimentando, pero acá la relación es que es un virus vampírico, ¿no?, que invade a las personas y consigue que te conviertas en un vampiro. Entonces, hay una relación un poco cercana con lo que nos pasa ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que no nos convertimos en vampiros, pero sí padecemos allí la cercanía del peligro, ¿no? Y bueno, es tan importante el tema de los vampiros, que por ejemplo hay esta historia de Bonícula publicada en los libros A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, que tiene que ver con una variante de vampiro que te puede resultar muy interesante. Está tratada no tanto con el sentido del horror, sí cierto misterio y algo de humor, porque es un conejo vampiro, y que lo que hace es desaparecerle la sangre a los vegetales, los vuelve transparentes. Pero entonces hay que leerlo para que te enteres cómo es que logran atrapar a este Drácula con forma de Bonnie, ¿no?, es decir, de conejo. Y pues ojalá que te animes a leer cuentos de misterio, cuentos de terror, de verdad que los vas a disfrutar. ¿Qué te pareció el video? Espero que hayas tomado nota de lo más importante y relevante que te va a servir para poder escribir tus cuentos. Y ahora vayamos a otro tema muy importante para esta sesión del día de hoy, que es el uso de los adjetivos para llevar a cabo descripciones en cuentos de terror y de misterio. Y para ello, necesito que leamos juntos el ejemplo que aparece en la página 61 del libro de texto de español. Al escribir cuentos, se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. Por ejemplo, el uso de adjetivos al describir. Sin adjetivos, la casa en el bosque. Con adjetivos, la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. En sesiones anteriores ya habíamos abordado el tema de los adjetivos y de las frases adjetivas. Y recuerdo que fuimos imaginando un paisaje mientras que la maestra Gaby hacía una descripción en la cual empleó diversos adjetivos. También nos sugirió que usáramos todos nuestros sentidos para poder llevar a cabo una descripción más completa, más verosímil. Ahora, para estimular nuestras sensaciones, emociones, recuerdos e imaginación, te realizaré las siguientes preguntas. Toma nota. ¿Cómo crees que se escucha una estación de tren antigua y abandonada? ¿Cómo se sentiría caminar
en un bosque bajo la luz de la luna. ¿Cómo imaginas que huele una construcción en ruinas? Yo solo de imaginarlo ya comencé a sentir miedo. Miren, se me pusieron los pelos de punta. En casa te invito a que pienses en lo que acabo de comentar para que cuando describas a los personajes, situaciones y lugares de tu cuento de terror, puedas elegir aquellos adjetivos que causen mayor suspenso y miedo en los lectores. Y ahora, ¿qué les parece si hacemos otro ejercicio rápido? Voy a mostrarte unas imágenes y voy a pedirte que menciones un adjetivo que genere suspenso o miedo. Vamos a verla. En esta primera imagen, ¿cómo lo podrías describir? Es un cementerio, pero es un lugar que está completamente solo, no hay ruido. ¿Y qué pasaría si de repente escuchas el crujir de una hoja? O cómo una rama se empieza a mover con el viento. Seguro que te daría mucho miedo. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Aquí imagínate que también estás solo. Escuchas a lo mejor un búho o a lo mejor escuchas algún animal que anda por ahí cerca. Y lo único que te permite ver es la luz de la luna. ¿Qué sentirías? Imagínate el frío que podrías sentir a la mitad de ese bosque. En esta, imagínate cómo se sentiría estar cerca de ese lugar que está en ruinas. Un bote que está lleno de óxido. ¿Cómo huele? ¿Qué es lo que hace que el mar empiece a oxidar? La humedad. Imagínate, a lo mejor también hace calor, pero está completamente desolado. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. En esta, ¿qué podría ser? A lo mejor es un hospital abandonado, son unas camas que se ve que alguien las ocupó, pero ahora están ahí extendidas. Son muchas camas. ¿Qué pasaba en ese lugar? También está solo. ¿A qué huele? A lo mejor huele a encerrado, a casa vieja. ¿Cómo te imaginas que podría escucharse en ese lugar el silencio? ¿Sería muy diferente al del bosque o al de un cementerio? Espero que hayas anotado en tu libreta cómo podrías describir estos lugares. Y ahora te voy a mostrar unos ejemplos tomados del cuento Tinta Roja. Para seguir analizando las características del cuento de terror, te pido que pasemos a la página 62 del libro de texto de español para reflexionar sobre las preguntas que ahí se encuentran. Y en tu pantalla ya estás viendo los ejemplos que sacamos del cuento La Tinta Roja. La calle estaba muy oscura, había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba los huesos. Una filosa navaja. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: Bueno, y ahora sí vamos a la página 62 de tu libro de texto, en la que dice: hay otros elementos en los cuentos que resultan importantes. Comenta en tu equipo los siguientes aspectos sobre el cuento La Tinta Roja. ¿De qué trata la historia que presenta el cuento? ¿En qué orden se presentan los acontecimientos? ¿Cuál es el desenlace del cuento? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el final? ¿A qué época se refiere? ¿Cuáles son los escenarios donde suceden los hechos? Llena el cuaderno de la siguiente página con los datos del cuento La Tinta Roja. Y ustedes hagan esta actividad que les propone el libro. Algunas de las respuestas de estas preguntas ya se las dimos durante la sesión y cuando terminen de completar esta actividad, coméntenla con sus maestros y sus maestras. Y ahora, en la sesión anterior quedó pendiente que nos hablaran sobre algunas de las principales características de los cuentos de misterio. A continuación, te voy a explicar cuáles son algunas de las particularidades fundamentales de esta clase de textos. El primero, toma nota, es la tensión, que determina tanto el comportamiento de los personajes como la percepción del lector. La tensión es generada en buena medida por la incertidumbre. La presentación de los hechos decisivos suele irse retrasando, como una estrategia para generar tensión e incertidumbre precisamente.
Los hechos inesperados son frecuentes y ayudan a incrementar la tensión y la incertidumbre. Es común que el protagonista de esta clase de texto sea un detective cuya función tiende a ser la de investigar y resolver un crimen o un misterio. Y el final suele ser sorpresivo. La solución del misterio o del crimen es con frecuencia lógica, aunque también puede estar determinada por lo sobrenatural, siempre y cuando sea verosímil. Ha llegado el momento de responder las preguntas que las alumnas y los alumnos de sexto grado nos envían. Y la primera nos la envía Isaac de Apan, Hidalgo. Y nos pregunta: ¿puedo basar mi cuento en algo que me haya pasado? Pues Isaac, podrías tomar elementos de la experiencia que hayas tenido o de algún cuento que hayas leído y agregar otros elementos ficcionales. Usa tu imaginación y creatividad en función de las características de esta clase de cuentos. Para crear suspenso y terror puedes agregar situaciones apoyadas en diversas estrategias narrativas, siendo una de ellas la elipsis, es decir, los vacíos de información. Y a continuación te presento un ejemplo tomado de la tinta roja. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar ya colocadas, como siempre, hasta el frente. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí, si él las había dejado en la parte de atrás. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. La siguiente pregunta nos la envía Itzae, quien estudia en una escuela de Chalco, Estado de México, y pregunta: ¿de dónde podría tomar ideas para hacer un cuento de terror? Pues por el momento no se me ocurre nada, la verdad, pero puedes revisar los libros que tengas en casa que contengan cuentos de terror, consultar tu libro de lecturas o incluso buscar en el portal de Aprende en Casa 2, donde hemos compartido algunas lecturas que podrían darte una idea. También podrías buscar pinturas, escuchar música o ver alguna película de estos géneros, claro, con la autorización de tu mamá o papá, obviamente. También podrías llevar a cabo un ejercicio como el que hicimos en esta sesión. Para ello, pues buscar en la imagen o buscar en determinados escenarios donde puedas desarrollar tu historia y en función de sus particularidades, imaginar los hechos que podrían haber ocurrido en estos lugares. En tu libro de lecturas hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón de la torre. Te invito a que lo leas. Hemos terminado con características de los cuentos de terror y misterio 2 y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. A continuación, historia.